En este video te voy a enseñar por qué tu máquina de coser cose flojo por abajo haciendo nudos de hilo debajo de la tela, cómo lo puedes solucionar de una manera fácil y rápido. Quédate hasta el final del video, te enseño cómo se soluciona y también te voy a mostrar una pieza que influye mucho en la tensión del hilo superior, por ende también puede provocar que nos deje así el hilo por debajo de la tela. Una de las fallas más comunes que tenemos es cuando el hilo se amontona por la parte de abajo de la tela, como podemos ver en este momento. Hemos sabido siempre que las tensiones en la tela, el hilo que queda en la parte de arriba es la tensión del portabobina y la costura que se ve debajo de la tela es la tensión del hilo de aguja. Por ende, esto nos quiere decir que no hay tensión del hilo superior. Es la causa por la cual nos enreda abajo. Te voy a explicar y te voy a enseñar qué es lo que pasa, porque cometemos el error que a la hora de enhebrar nuestra aguja, nuestra máquina de coser, no nos fijamos en algo muy importante, que es pasar el hilo por los discos de tensión. Y después te voy a mostrar una pieza muy importante que también desconocemos, que es muy importante que se debe pasar el hilo por ahí para que haya una buena tensión. Por ende, estas dos fallas a la hora de enhebrar nuestra máquina ocasionan que el hilo se enrede en la parte de abajo. Te voy a enseñar las dos piezas encargadas que causan que esto pase a la hora de coser. Te voy a mostrar qué piezas son y cómo debes de hacerlo para que no te vuelva a pasar. La primera pieza que te voy a mostrar es pasar el hilo por los discos de tensión. Aparentemente, como vemos acá, vemos que la máquina está muy bien enhebrada, pero a simple ojo, si a veces enhebramos la máquina mal o con afán, no nos vamos a fijar en algo, y aquí se los voy a mostrar. Esta máquina, el hilo no está dentro de los discos de tensión, por ende está cosiendo todo flojo la parte de abajo porque no hay tensión del hilo superior. Si hacemos un acercamiento, podemos ver cómo el hilo no está dentro de los discos de tensión. En este momentico voy a subir el prensatelas y vamos a hacer que los discos se abran. Ahora voy a alar el hilo en la parte superior y vamos a ver cómo se introduce en los discos de tensión. Ahí entró. Ahora bajo el prensatelas y podemos ver la diferencia. Vemos que ya al estar el hilo en los discos de tensión, ya no lo vamos a ver por la parte de arriba. En este momento la máquina nos debe ejercer la tensión suficiente del hilo. Para nosotros verificar que la máquina nos quedó bien enhebrada, debemos de hacer lo siguiente para evitar que nos pase esta falla, ya sea porque enhebramos mal la máquina o porque pasamos el hilo muy rápido y no nos fijamos si nos quedó bien enhebrada y pasando el hilo por los discos de tensión. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar el hilo de la aguja, bajamos el prensatelas. ¿Para qué? Para que los discos de tensión se cierren y en ese momento manualmente vamos a alar el hilo. Si nosotros sentimos la presión que hay sobre el hilo, quiere decir que el hilo está bien enhebrado, el hilo está dentro de los discos de tensión. La máquina nos debe coser perfectamente con su buena tensión. Sabemos perfectamente que si levantamos el prensatelas, los discos de tensión se abren, por ende sueltan el hilo. En caso de que enhebremos la máquina y alemos el hilo manualmente y el hilo salga muy fácilmente, eso nos quiere decir que no hay tensión del hilo superior. Por ende la máquina nos va a coser así, con nudos en la tela en la parte de abajo. Ahora, para demostrarles que sí funciona, vamos a coser, vamos a ensayar y luego les mostraré la segunda pieza implicada, que también cuando no pasamos el hilo por esta pieza también hace que el hilo se amontone en la parte de abajo de la tela. Tiramos la tela y podemos ver que ya hay tensión del hilo superior. Podemos ver que nos cose perfecto la costura, la cual vemos que es esta. Así nos está quedando anteriormente y ya vemos que ya hay una buena tensión de este hilo. Por lo tanto, solucionamos esta falla. Ahora les voy a mostrar una pieza también muy importante que a veces se sale el hilo. La otra pieza implicada en que la máquina nos costure bien es la palanca tira hilo. Ahí podemos ver, yo saqué el hilo a propósito para mostrarles a ustedes. Podemos ver que saqué el hilo no está pasando por la palanca tira hilos y podemos ver que no tiene el hilo. Ahora vamos a coser y vamos a ver qué problema presenta cuando no pasamos el hilo por esta pieza que se llama la palanca tira hilos, encargada, pieza muy importante, de ayudar a la aguja a tensar el hilo. Cuando la aguja sube hasta la parte superior, empieza a descender un poco y en ese momento esta pieza sube y ala el hilo hacia arriba para ayudarnos con la tensión.
Cuando no hay ese tipo de ayuda, provoca que la máquina se nos atore y nos enrede todo el hilo. Por ende, la máquina se bloquea, amontona el hilo en la parte de abajo y también hace que se atore por la acumulación de hilo y no puede avanzar. Sin pasar el hilo por la palanca tira hilos, procedemos a pisar el pedal. Y vemos que ocasiona que todo el hilo se acumule, no hay tensión de hilo, por ende el hilo se acumula y hace que la máquina se atore de hilo y por ende la máquina se queda atrancada. Tratamos de mover la volante, vemos que le hace mucha fuerza, a lo cual no podemos hacer. Vamos a sacar la tela y podemos visualizar que nos amontona todo el hilo, lo cual lo podemos ver en esta costura. Por ende, esas dos piezas a la hora de enhebrar son muy importantes para la tensión del hilo superior. Si alguna de las dos o las dos no se pasa el hilo por ahí y está mal enhebrar la máquina, nos ocasiona esto. Ahora vamos nuevamente a pasar el hilo por la palanca tira hilos y vamos a ver la diferencia. Para enhebrar correctamente, subimos el prensatelas, sostenemos el hilo, lo introducimos, pasamos por acá y lo pasamos por la palanca tira hilos. Cuando lleguemos a esta parte, vamos al soporte de agujas y en este momento bajamos el prensatelas y debemos con la mano tensar el hilo y verificamos que si haya tensión del hilo. En este momento podemos ver que hay tensión correcta del hilo en los discos de tensión y también vemos que pasamos el hilo por la palanca tira hilo. Metemos el hilo en la aguja y procedemos a nuevamente coser. Tiramos la tela, clavamos la aguja y podemos ver la costura superior. Ahora vamos a la más importante, que es la inferior, y aquí podemos ver la diferencia de la costura inferior, como estaba antes, ahora como nos queda en este momento. Ya en ningún momento nos hace nudo en la parte de abajo, tal y como nos estaba quedando anteriormente. Con esto solucionas que nunca más te vuelva a pasar, en lo cual ya la tela en la parte de abajo ya no va a ser nudo, siempre y cuando tengamos presente la tensión del hilo superior, pasar el hilo por los discos y la enhebrada de la pieza de la palanca tira hilos. Recuerden, amigos, si te ha gustado este video, apóyanos con un like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.